Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta oportunidad les vamos a hablar qué pasaría con Perú si viene la Tercera Guerra Mundial. En esta oportunidad vamos a ver historia desde que Perú pudo estar en la Segunda Guerra Mundial, participó, fue muy poco, pero bueno. Y de paso vengo con mi chullo. Este es el chullo anti-misiles nucleares. Y en esta oportunidad les vamos a ver un poco de historia. Y en vista de que no queremos que mueran este tipo de animalitos, tenemos que protegernos y saber qué hacer en caso de que haya una tercera guerra mundial. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, Perú y Alemania tenían buenas relaciones. De hecho, durante el gobierno del general Óscar Benavides se dieron buenas relaciones entre ambas facciones. En vista de eso, en 1935, diplomáticos de ambas facciones celebraron la ubicación de la calle Lima Strat, que se hizo en Berlín, en honor a los más de 400 años de fundación de la capital peruana. De igual manera, el gobierno peruano devolvió este elogiable gesto, inaugurando un monumento al sabio alemán Alexander von Humboldt en una amena ceremonia. E inclusive el día 16 de mayo de 1938 se inauguró el servicio telegráfico directo entre Lima y Berlín, acto que mereció cordiales notas de saludos entre el presidente de Perú, Óscar Benavides, y el Führer alemán. En el caso de este último, su nota fue la siguiente. Berlín, 16 de mayo de 1938. A su excelencia, presidente del Perú, señor general Benavides. Agradezco especialmente a vuestra excelencia el amistoso recuerdo en la inauguración de nuevo servicio telegráfico directo entre Alemania y el Perú. Respondo cordialmente a sus saludos con mis más sinceros votos por el Perú y por las relaciones amistosas entre ambos pueblos, a las que esta vía de comunicación ayude. Adolf Hitler, canciller del Reich alemán. Sin embargo, un lamentable incidente empañó todas estas muestras de fraternidad entre las naciones durante las Olimpiadas de Berlín en 1936, donde el equipo peruano de fútbol derrotó al combinado austriaco. Los jueces ordenaron que se repitiera el encuentro en el terreno de juego por partes debido a que hinchas peruanos agredieron a jugadores austriacos de este panorama, que se dice que fue influenciado por el gobierno alemán. La delegación, la delegación peruana de fútbol abandonó las Olimpiadas. Más allá de ese incidente, el resto del Perú, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, fue armonioso entre las relaciones de Perú y Alemania, con las celebraciones de algunos encuentros diplomáticos. El estallido del conflicto armado hizo que bajen las relaciones. El 5 de septiembre de 1939, apenas 4 días después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno peruano declaró su neutralidad, pero ratificó la doctrina del panamericanismo defensivo. En este caso, el Perú dejaría su neutralidad. Como sabemos, el 7 de diciembre de 1941, el Imperio de Japón atacó a los Estados Unidos en Pearl Harbor. En enero de 1942, el gobierno peruano, encabezado por el presidente Manuel Prado Garteche, romperá las relaciones con los países del eje, Alemania, Italia y Japón. Si bien el país no envió ninguna tropa de combate, se sabe que algunos pocos peruanos se enlistaron de manera voluntaria para ir a la guerra. En este caso, fueron al desembarco de Normandía. Hubo 5 peruanos que combatieron en la brigada y participaron, como les dije, en la batalla de Normandía. Cada uno fue a la guerra por razones distintas. La Brigada Pirón desembarcó el 7 de agosto de 1944. Ese mismo mes lograron liberar la localidad de Francia y cruzaron el río Sena. El 4 de septiembre liberan Bruselas. La brigada junto con los peruanos siguió hasta avanzar a Holanda y Alemania, hasta que con el final de la guerra en Europa fue desactivada. En la actualidad, de todos esos peruanos que fueron, quedó el peruano Jorge Sanginés. Fue condecorado hace un tiempo. En el ámbito de espionaje, una joven peruana que hizo el papel de agente doble logró desviar a más de 15.000 soldados alemanes que se encontraban estacionados cerca de Normandía. Un telegrama interceptado por el servicio de espionaje alemán revelaban puntos sobre el desembarco en la bahía, por lo cual un número considerable de tropas alemanas de la segunda división
se trasladaron cerca de Burdeos, y donde comenzó la invasión de Normandía. Estas tropas se encontraban lejos del frente de batalla. La franco-peruana Madeleine Truel fue miembro de la resistencia francesa, en donde le asignaron la labor de falsificar documentos, en especial pasaportes que entregaban a judíos y soldados aliados que enviaba en paracaídas. Lamentablemente, Mary, como la conocían, fue apresada por la Alemania en 1944 y en 1945 fue reportada al campo de concentración. El 22 de abril de ese mismo año, pocos días antes del final de la guerra, Madeleine Trent moría durante la marcha de la muerte del campo de concentración, y por orgullo del Perú, un peruano fue galardonado de manera póstuma con el título de Hombre Justo entre las Naciones, el diplomático José María Barreto Bustios. Se salvó durante la Segunda Guerra Mundial a 58 judíos, de los cuales 14 eran niños. Barreto Bustios, en aquel entonces, hacía el embajador de Perú en Suiza. Expendió decenas de pasaportes a diferentes ciudadanos de origen judío que escapaban de la persecución nazi. Esto le valió para su expulsión de servicio de canciller, ya que lo hizo sin permiso del gobierno peruano. En el año 2014, el Estado de Israel le dio la distinción de justo entre justos por haber salvado a tantas personas. Finalmente, el Perú le declara la guerra a la Alemania NS el 12 de febrero de 1945. Y si bien su aporte no fue determinante o numeroso como el de otras naciones, no es un país ajeno a los difíciles tiempos vividos durante la Segunda Guerra Mundial. Como prueba de esto son las historias de los peruanos que lograron estar en la Segunda Guerra. Bueno, como ven, los países latinoamericanos en general son mayormente captados como países neutrales o pacíficos, ya que a ninguno de los países les conviene meterse en un lío tan grande como sería una tercera guerra mundial. Los países latinoamericanos más les gustaría la paz o generar estrategias pasivas sin involucrar estar en la guerra directamente con cualquiera de las facciones, en este caso, que puedan ir a la guerra, ya que Latinoamérica no tienen el ejército tan desarrollado como podrían tener Estados Unidos, Rusia, China y Corea, en esos países donde su ejército y su armamento es muy desarrollado. Por eso mismo que tienen sus misiles nucleares, aunque de acuerdo al tratado algunos países ya no pueden generar eso, pero como vimos que últimamente se están saliendo del tratado el tratado de generar o crear misiles nucleares, ya pues ya pueden crear los misiles que quieran, ya varios países que se salieron del acuerdo. Entonces, Perú tiene una amplia gama en recursos minerales. Perú, si es que apoya algún bando en la guerra, sería que apoyen con minerales. Por ejemplo, les voy a mencionar algunos. En el norte, en Cajamarca, La Libertad y el Ancash nos dan oro. Al sur, Arequipa, Cusco, Moquegua, Tacna y Puno producen cobre y estaño. La zona centro del Perú, donde se ubica Lima, Junín y Pasco, tiene plata, plomo y zinc. Y también las investigaciones y los trabajos de exploración en la actualidad indican que en el norte del Perú existirían importantes yacimientos de cobre, oro y zinc, y que en el sur es posible encontrar depósitos de oro y cobre. Como ven, Perú es un país minero prácticamente, tiene mucho tipo de minerales y esos minerales pueden aplicar para apoyar al diverso bando que se unan, ya que es la única forma que Perú podría apoyar. También podría apoyar tácticamente, ¿no? Como hace 3 o 4 años Vladimir Putin dijo que Perú sería un aliado estratégico en diversas circunstancias, no solo en la guerra, sino en más allá de eso. Y entonces, pues vemos que los países latinoamericanos mayormente van a ser en este episodio pacíficos, pero también pueden aportar con minerales, materiales, tecnología táctica, posicionamiento, ¿no? Ya para sea que aterrizaje de aeronaves, tácticas militares, bases provisionales, etcétera, etcétera. Y bueno, ojalá que no ocurra una tercera guerra mundial, pero más o menos eso sería lo que ocurra con Perú si es que
pasa una tercera guerra mundial y también con los países latinoamericanos, ya que en este tipo de cosas se genera dinero, se mueve dinero, se generan estrategias políticas. Como dice el dicho, en la guerra todo vale, literalmente todo vale. Y Perú no estaría al margen de esto, aunque los países más potentes, las potencias mundiales, sí estarían, ¿no?, más en este acuerdo, ya que ellos generarían más provecho a todo este tipo de cosas, viendo cada uno por su bando en cuál pueda ganar. Dicho esto, espero que no haya una tercera guerra mundial, aunque varios querían jugar Call of Duty Tercera Guerra Mundial. Y dicho esto, bye.